Hola amigos de Circus Unsealed, les doy la bienvenida en ese momento, en esa serie de temas titulados Salid de ella, pueblo mío. Bueno, mi nombre es Harrison Umaña, soy orador asociado de Coming Out Ministries y en esta ocasión vamos a tocar un tópico, un tema muy importante que es uno de esos temas denominados tabú, que lastimosamente a través de los años ha sido muy difícil que hablemos de ese tipo de cosas en la iglesia, pero en estos momentos siento que es muy importante y el grupo, nosotros como ministerio, Coming Out Ministries, sentimos que es muy importante poder dar a conocer este tipo de cosas. Es por eso que hoy vamos a tocar un tema sobre la sexualidad, pero desde un punto de vista muy interesante. Y ese tema, el de esta ocasión, se titula Cortocircuito, porque hay una estrategia que el enemigo está utilizando contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Y es por eso que quiero invitarles a que inclinen sus rostros donde están para poder iniciar con una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu santa palabra. Señor, te suplicamos que nos dirijas a través de ella en este tema que es muy importante y relevante para los tiempos en los cuales estamos viviendo en estos momentos. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender esto y no solamente que quede de un plano teórico en nuestra mente, sino que podamos compartirlo con todas aquellas personas que tanto lo necesitan. Así que, Señor, todo esto te lo pedimos y nos ponemos en tus manos de amor en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para poder estudiar acerca de la sexualidad es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la sexualidad fue creada por nuestro mismo Creador, por Dios mismo, pero ha sido tergiversada de tal manera que pues se ha pensado que hablar de sexualidad es entrar en terreno del enemigo. ¿Y cuánto nos ha engañado Satanás para que nosotros lleguemos a pensar de esta forma? Increíble, pero bueno, yo quiero compartir con ustedes este texto bíblico que todos lo sabemos, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de este tema. Así que Génesis capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y creó varón y hembra. Así que es muy claro que Él creó el sexo, la sexualidad, Él creó el matrimonio, que es una de las instituciones sagradas de la creación junto con el sábado, pero Satanás ha venido estudiando nuestra mente, ha venido estudiando nuestro cuerpo, cómo toda la parte fisiológica se desarrolla dentro de nosotros, y es por eso que Él conoce muy bien nuestras debilidades en este tipo de situaciones. Y es por eso que no podría decir que esta es la primera vez que se ve la sexualidad tergiversada en la Biblia, sino que es la primera vez que la Biblia menciona con respecto a esto. Y es por eso que quiero compartir con ustedes cuando vemos en la palabra de Dios que se tergiversa el concepto de matrimonio y de sexualidad. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 19. Dice lo siguiente: y Lamec tomó para sí dos mujeres. ¡Wow! El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Así que nosotros vemos que Lamec prácticamente a él le daba igual. La voluntad de Dios con respecto al matrimonio, que en esa época de antediluvianos era muy clara la voluntad de Dios, pero muchos de ellos simplemente querían ir en contra de Dios, tal vez desde un punto de vista de rebelión, porque los había sacado del huerto del Edén, y muchos de ellos estaban pues prácticamente enojados con Dios, y por eso cuando nosotros leemos la historia de Lamec, él quería ser rebelde contra Dios y dijo: Dios ha puesto solamente un hombre y una mujer en un matrimonio, pues yo quiero tener dos mujeres. Y así es como nosotros vemos que Lamec tomó esta decisión y tuvo estas dos mujeres, y pues la simiente del enemigo comenzó a esparcirse en el mundo antediluviano, y ya sabemos cómo continúa esta historia. Quiero compartir con ustedes un principio importante de la palabra de Dios que no refleja cuál es el verdadero objetivo de Dios para presentarnos su palabra.
y por qué nosotros estamos leyendo ese tipo de cosas o por qué vamos a estudiar este tema. Y es por eso que quiero compartir con ustedes lo que dice 1 Corintios 10:11, que dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y aquí está haciendo énfasis o el contexto de este versículo es lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, y Pablo hace una lista, ¿verdad?, de las diferentes cosas que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios, pero Pablo termina diciendo que estas cosas les acontecieron a ellos como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, como pueblo que anduvo en el desierto. Dice que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes estamos en los fines de los siglos? Pues nosotros también. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, pero muchas veces cuando leemos la Biblia pensamos que solamente Dios nos quiere amonestar y nos quiere advertir, nos quiere decir que no hagas esto, no hagas lo otro, pero no solamente eso, porque este mismo principio se encuentra encapsulado en otro versículo de la Biblia, algo que también el apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos. Y vamos a leer esta parte. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso que Dios no solamente nos llama la atención y nos dice no hagas esto, sino que también nos pone muchos ejemplos que podemos seguir. Y hay muchos personajes bíblicos que, si bien es cierto, muchos cayeron, pero otros, a pesar de que cayeron, se levantaron, y hubieron otros que siempre fueron fieles y siempre se mantuvieron dependientes de Dios, y esos son los ejemplos que nosotros debemos seguir en nuestra vida espiritual. Y es por eso que quiero comenzar este tema, que lo he dividido en 3 partes. En esta ocasión vamos a ver 2, y es una reseña histórica bíblica de cómo fue impactado el pueblo de Dios con el asunto de la sexualidad o de la sensualidad. Y es por eso que quiero comenzar con este personaje que todos conocemos, Sansón. Sansón resulta que, bueno, todos conocemos su historia. Él nació de una manera muy, milagrosa, porque él fue llamado para libertar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Pero resulta que él tenía una debilidad, y esta debilidad era con las mujeres, pero no solamente con las mujeres como tal, porque si nosotros leemos, y ustedes pueden leer en estos textos que puse en la pantalla, ¿verdad?, en Jueces 14, del 1 al 3, o Jueces 16, de 1 y 4, nosotros nos damos cuenta que él no solamente tenía esta debilidad con las mujeres, sino que él prefería un tipo de mujeres. Y esas mujeres que a él le gustaban mucho más eran las mujeres, pues, las filisteas. Y resulta que su padre, en un momento cuando él se le acerca a ellos, a su padre y a su madre, les dice: quiero que me den por mujer a esta que yo he visto, de hija de los filisteos. Y sus padres le dijeron: ¿cómo le vamos a dar el permiso para que usted se case con una filistea si en el pueblo de Dios hay muchas mujeres y puedes escoger cualquiera de tus hermanos? Y él dijo: no, porque esta es la que agrada a mis ojos. Así que Sansón, a pesar de haber sido llamado con un gran objetivo para poder libertar al pueblo de Dios de mano de los filisteos, él tuvo una actitud de rebelión contra la voluntad de Dios, y él quería estar con las filisteas. Y tal vez muchos de ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿qué era lo que le llamaba tanto la atención de las filisteas? Pues bueno, eso yo lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Pero vamos a continuar, porque no solamente Sansón, sino que también otro personaje. Pero antes de continuar con este próximo personaje, Sansón pasó algo con él. Cuando a él lo tomaron, cuando él lo encarcelaron, lo primero que hicieron con él fue quitarle los ojos. Imagínense, él tenía una gran dificultad con los ojos, que al final de cuentas terminó siendo una bendición para poder llegar a obtener esa
esa relación de nuevo con Dios para poder libertar, tal vez de una manera como Dios no quería, pero igual siempre pudo libertar al pueblo de Dios. Pero bueno, vamos a continuar y vamos quiero mencionarle acerca del rey David. Recordemos que el rey David, él creció siendo un joven muy consagrado al Señor. Súper consagrado al Señor, y nosotros vemos todas las magníficas cosas que él hizo cuando era niño, cuando fue adolescente, pero resulta que cuando llegó a ser rey, cometió muchos errores, muchísimos errores, y uno de ellos es uno que se recalca mucho en su vida, y fue cuando el pueblo de Israel se encontraba en batalla, estaba en batalla, pero él decidió irse a su palacio. Resulta que debemos comprender esto, que el pueblo de Israel, cuando era momento de batalla, todos los hombres tenían que estar en batalla, o estaban en batalla la gran mayoría de ellos, inclusive el rey. Pero el rey dijo, no, yo quiero ir a descansar, ya he peleado tal vez mucho, voy a tomarme un tiempo, que los demás sigan batallando por mí. Y él está en la terraza de su palacio, comienza a caminar y se da cuenta y ve a esta mujer que se está bañando, Betsabé. Y tal vez muchos de ustedes se preguntarán por qué ella se estaba bañando desnuda. Pues por lo mismo que les estaba compartiendo a ustedes. Resultaba y se suponía que todos los hombres estaban en batalla. Ella no se imaginó que el rey David estuviera ahí. Pero él la mandó a llamar e hizo algo muy terrible con ella, porque si nosotros analizamos profundamente esta historia, prácticamente él abusó de ella. Él abusó de ella. Pero de esta situación vinieron muchos problemas a la vida de David, y fue algo que el profeta Natán le tuvo que explicar a él, que lastimosamente dentro de su familia él iba a sufrir muchísimo. Y recordamos muchas situaciones como sus propios hijos querían quitarle el reino, querían matarlo, pero él sufrió eso por estas grandes malas decisiones. Así que de esta relación entre David y Betsabé nació el rey Salomón. Así que vamos a continuar con esta reseña, porque Salomón resulta que comenzó muy bien, le pidió sabiduría al Señor para poder comandar, para poder dirigir a ese gran pueblo, y él con un corazón contrito, con un corazón humillado, le pidió al Señor esta sabiduría para poder hacer esto, para poder llevar a cabo esa gran tarea. Y él comenzó muy bien, pero comenzó a tener esta confianza en sí mismo, de esta gran sabiduría que le fue dada, y comenzó a tomar malísimas decisiones. Se casó con la hija de Faraón, se casó con otras mujeres de los pueblos vecinos que no adoraban a Dios verdadero, y resulta que él comenzó a cambiar su forma de adorar. Inclusive dejó de adorar a Dios y comenzó a adorar a Baal y a muchos otros ídolos, y hizo cosas terribles. Y él se casó con muchísimas mujeres, más de 1000 mujeres. Y nada más imagínense qué situación. Inclusive no me cabe en la cabeza que él llegara a hacer algo de esta forma, pero nosotros podemos darnos cuenta que gracias a Dios él se dio cuenta de su camino cuando él escribe el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se dio cuenta que todo lo que hizo no valió la pena. No valió la pena. Pero vamos a continuar, porque no solamente él, sino que también hubieron hijos de sumos sacerdotes que también cometieron cosas terribles de manera sexual. Y podemos ver el ejemplo de los hijos de Elí. Resulta que los hijos de Elí eran sacerdotes y ellos oficiaban en el templo, pero ellos les daban igual a Dios, que por cierto, si ustedes leen 1 Samuel capítulo 2 y todo este capítulo, ustedes se darán cuenta que la palabra de Dios dice que ellos no tenían conocimiento de Dios. Y ustedes se podrían preguntar, ¿pero cómo así? Se supone que ellos oficiaban en el templo de Dios. Pero hay que recordar algo. Tener un conocimiento de Dios no significa
o más bien, creer en Dios no significa que tenemos un conocimiento. El conocerlo a Él es sinónimo de tener una relación estrecha, de tener una relación íntima con el Señor. Así que ellos creían en Dios, ellos sabían que ahí estaba Dios, pero a ellos les daba igual lo que pensaba Dios, a ellos les daba igual la voluntad de Dios. Y es por eso que ustedes pueden leer en ese capítulo de 1 Samuel que ellos inclusive tenían relaciones sexuales a las puertas del templo. Terrible cosa. Así que ellos, lastimosamente, Dios resolvió que ellos debían morir porque ya su mente ya estaba nublada, ya estaba embotada y ellos querían, todos sus pensamientos eran de acuerdo al mal o iban hacia el mal, y es por eso que ellos no podían seguir oficiando de esta manera, nadie los frenaba. Así que inclusive el mismo Elí tuvo que ver mucho con esto. Hubo cuando Jesús vino a esta tierra, los judíos en su tiempo pensaban o tenían una idea tergiversada de los mandamientos, de sus mandamientos. Y resulta que ellos pensaban que los mandamientos de Dios eran algo que tenía que guardarse simplemente de manera activa, de manera activa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ellos veían o codiciaban algo, pero lo hacían solamente con su vista, pero no se apropiaban de esas cosas, o tal vez un mejor ejemplo, si ellos veían una mujer y ellos pensaban muchas cosas en su cabeza sobre esta mujer, ellos pensaban que no era pecado. Ellos pensaban, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no le estoy haciendo daño a Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo relaciones sexuales de manera física con esta mujer. Simplemente es una fantasía que me gusta tener. Pero Jesús vino a explicar el verdadero concepto de los mandamientos y cómo es que nace el pecado. Y esto es algo que tal vez nos ha dado mucho problema dentro del cristianismo, porque no hemos llegado a comprender verdaderamente qué es pecado. El pecado es infracción de la ley y esa infracción de la ley se da en nuestra mente. Y resulta que Jesús enseñó en Mateo 5, en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el pecado nace en nuestra mente y eso lo dejó claro Jesús a las personas de su época. Hay una historia y es en la cual yo quiero dedicar un poco más de tiempo. Esto sucedió en el desierto. Resulta que el pueblo de Israel estaba próximo a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida de Canaán. Y esta historia se encuentra en Números 25. Y esa historia, el contexto comienza con lo que pasa con Balaam. El rey Balac lo hace llamar y resulta que Balaam fue llamado para maldecir al pueblo de Dios, pero no podía, solamente salían bendiciones de su boca. Al tratar de maldecir al pueblo y al salirle esas bendiciones, pues Balac se enojó definitivamente. Mira, te estoy ofreciendo mucho dinero, te estoy ofreciendo tesoros para maldecir al pueblo de Israel, para poderlo derrotar, y solamente te salen bendiciones de tu boca. Pero le dice, yo quiero decir la maldición, pero el Señor Dios, Jehová, me está utilizando y está poniendo esas palabras en mí. Entonces, ¿cómo hacemos para derrotarlos? Y se le ocurrió una idea completamente satánica a Balaam. Balaam pensó, bueno, no puedo maldecirlos. ¿Cómo hacemos para derrotarlos? Ya sé. Tenemos que inducirlos a pecar. ¿Y cómo los inducimos a pecar? Vamos a preparar a estas mujeres y las vamos a enviar a los hombres de Israel. Así que vamos a analizar esa historia que es Baal Peor, la obra de Satanás cerca de la orilla del Jordán.
Y no solamente del Jordán físico, sino que también del Jordán espiritual, porque eso tiene que ver mucho con nosotros, de lo que estamos viviendo en esta época. Y vamos a analizar estas citas que quiero compartir con ustedes. Ustedes pueden leer esta historia en Números 25, pero Patriarcas y Profetas, en la página 433, dice lo siguiente: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano, por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y es por eso que yo les decía al inicio que él venía estudiando nuestra mente, nuestro cuerpo. Él sabe qué es lo que sucede fisiológicamente, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro organismo, y es por eso que él utiliza cómo funciona nuestro organismo para impactarnos de una manera, a través de la fisiología, atacarnos espiritualmente. Y eso es lo que quiero demostrarles en ese momento, porque dice que en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado, o sea, Satanás, para hacer caer a los hombres más fuertes, así como Sansón, príncipes de Israel, así como los diferentes reyes que ya comentamos, David, el rey Salomón y muchos otros, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Esta otra cita se encuentra en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, la página 95. Dice que el crimen que atrajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia. Esa licencia, ¿qué significa esta licencia? Esta licencia es querer hacer lo que yo quiera. Tengo licencia y yo siento que la vida la voy a vivir como yo quiera. Y es por eso que el pueblo de Israel, a pesar de que creía en Dios, de que sabía que Él estaba ahí, muchas veces se enojó con Él y Él dijo, y ellos decían, no me importa, no nos importa lo que piense Dios, nosotros queremos vivir nuestra vida de esta manera y así lo vamos a hacer. Ustedes no han visto lo mismo en esta misma época. Muchas veces en esta época hemos podido ver, y no quiero escaparme solamente en decir lo que los demás, inclusive algo que yo viví en mi propia vida, de querer hacer lo que yo quisiera con mi vida. Pero gracias a Dios Él me ha aclarado esto en mi vida espiritual, pero también es algo que lastimosamente en el mundo cristiano se ha dado también. Mira, Dios me ama, pero no importa cómo yo viva mi vida, mientras yo glorifique el nombre de Dios, Dios me acepta. Resulta que ellos pensaban de la misma manera. Así que ellos, por eso dice esta cita, que el crimen que trajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia, querer hacer lo que ellos quisieran. Y dice que el avance de las mujeres para entrampar las almas no terminó ahí en Baal Peor, en el desierto, sino que a pesar del castigo que sobrevino a los pecadores de Israel, el delito se repitió muchas veces. Satanás se mostró muy activo en su intento de derrotar por completo a Israel. Así que de una u otra manera él quería destruirlos. Sigamos leyendo esta cita, porque dice que Balac armó la trampa por consejo de Balaam, y resulta que Balaam era ¿qué? Él era profeta de Dios, se suponía que era profeta de Dios. Y este profeta de Dios, entre comillas, le da un consejo al rey Balac, un rey que no tenía nada que ver con el cristianismo ni con creer en Dios, el Dios verdadero, y le da un consejo para derrotar al pueblo de Dios. Terrible. Sigue diciendo esta cita. Israel pudo vencer a sus enemigos en batalla con bravura. Los resistió y salió vencedor. Pero cuando las mujeres comenzaron a llamarle la atención, a buscar su compañía y seducirlo con sus encantos, no pudieron resistir la tentación. Fueron invitados a fiestas idólatras y la complacencia del vino nubló su mente ofuscada. O sea, Satanás sabía muy bien que era casi, fue una campaña para él muy exitosa. Él sabía que él los iba a hacer caer, que iba a ser muy fácil para él, porque él sabía cómo funcionaba el cerebro de cada uno de ellos, y el de nosotros también. Y es por eso que
Lo que dice en el siguiente párrafo de testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 96, dice esto. Y se está haciendo una referencia a nosotros, los que vivimos en esta época. Y noten lo que dice: cuando se acerque el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó en el antiguo Israel, con el antiguo Israel, cuando estaba por entrar a la tierra de la promesa. Y él sabe muy bien que nosotros estamos a las orillas del Jordán espiritual, próximos a tomar esa tierra prometida que Dios nos ha, valga la redundancia, Él nos ha prometido. La Canaán celestial, estamos próximos a tomarla. Y Satanás sabe muy bien y él quiere evitar a toda costa que nosotros ingresemos ahí. Dice que tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios. Así que nosotros vemos acá que el enfoque principal, la meta principal de Satanás es querernos hacer caer a nosotros, a ti y a mí y a las personas que nos rodean. Aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios. Somos el objetivo principal del enemigo. Así que él tiende esas trampas contra los que guardan los mandamientos de Dios y que se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial. Dice acá que hará uso de sus poderes al máximo. Y ya vamos a ver cómo es que usa sus poderes al máximo. Para entrampar a las almas y sorprender al profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. ¿Cómo utiliza estos poderes al máximo? Ustedes se preguntarán. Bueno, en ese momento él utilizó a las mujeres físicamente, de manera física llegaron ante estos varones de Israel. Pero ahorita ni siquiera las mujeres o ni siquiera los hombres en esta época se acercan a nosotros de una manera física, sino que también a través de los diferentes dispositivos electrónicos, ya sea computadoras, ya sea tabletas, celulares, la televisión, los anuncios en las pancartas en la carretera, las revistas, los periódicos, etc. Él utiliza sus poderes a máximo utilizando todos los dispositivos y todas las formas de comunicación que nosotros tenemos hasta este momento. No estoy diciendo y tampoco quiero satanizar todo eso, porque también cuando es usado de una buena manera ha sido de mucha bendición, y es por eso que ustedes en estos momentos tienen la posibilidad de ver y escuchar ese tema. Pero resulta que Satanás sabe que usando todos estos medios, él ataca nuestras mentes también, y él lo puede usar para maldición, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque él está utilizando ese poder al máximo. Él no nos envía mujeres y hombres físicamente, sino que también nos lo puede mostrar a través de estos dispositivos, y eso es lo que ha estado haciendo últimamente, y así él quiere evitar que entremos a la tierra prometida. Sigue diciendo esta cita que Satanás está determinado a destruir por medio de sus tentaciones y a contaminar con la permisividad las almas de quienes no han logrado poner en sujeción de las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza, a los que han permitido que sus mentes avancen por el cauce carnal de la indulgencia y las pasiones bajas. Esta próxima cita es muy importante también que la tengamos en mente, porque Patriarcas y Profetas, página 435, dice que antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo llega a ignorar. La mente no desciende inmediatamente de la pureza a la santidad, a la depravación o la corrupción y el delito, sino que se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Y eso es una regla, eso es una ley, de que por la contemplación somos transformados. ¿Escucharon muy bien? Por la contemplación somos transformados. O sea, si nosotros como cristianos, nuestro ideal, nuestro propósito en esta vida es parecernos a Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Debemos tener tiempo con el Señor.
tenemos que contemplarlo a Él, tenemos que pasar tiempo con Él de calidad, tenemos que procurar tenerlo en nuestros pensamientos. Pero resulta que en esta época nosotros contemplamos las cosas que el enemigo nos pone, nos ofrece, lo que nos pone a través de la televisión, a través de todos estos dispositivos. Y entonces, al contemplar estas cosas, Satanás sabe que nos vamos a transformar en lo que él quiere que nosotros seamos. Y pone una mentira en nosotros y al final de cuentas llegamos a tener una crisis de identidad tan grande que no sabemos qué tipo de cristianos somos nosotros. Si realmente amamos a Dios o no, si verdaderamente lo estamos siguiendo o no. Y muchos pensando que verdaderamente están siguiendo a Dios, no lo están haciendo. Así como lastimosamente el pueblo de Israel pensó que ellos estaban bien, pero que Dios entendía sus motivos de su corazón y que ellos querían vivir su vida como ellos quisieran. Y lastimosamente les atrajo muchas maldiciones y la gran mayoría de ellos no pudo ingresar a la tierra prometida. Y de la misma forma, Satanás sabe que si nosotros, por esa contemplación a las cosas mundanales, lastimosamente, no vamos a poder ingresar a la Canaán celestial si nosotros contemplamos estas cosas. ¿Cómo nos ataca ahora Satanás? Hay algo que él está utilizando muchísimo. No solamente esto, pero en esta serie de programas, por la naturaleza del ministerio que represento, hablamos acerca de los pecados sexuales, de las situaciones sexuales. Pero también eso se puede ver reflejado en cualquier otro tipo de pecado que pueda haber. Y es por eso que quiero hablar acerca de este tópico que es un tabú dentro de nuestras iglesias. Y es acerca de la pornografía, porque ¿cómo afecta a nuestro cerebro y nuestra relación con Dios este tema? Dice Davon Brown, que fue uno de los autores de las mejores portadas de la Playboy, de esta revista tan terrible que ha existido durante muchos años, él dijo, parece tan obvio, si inventamos una máquina, lo primero que vamos a hacer después de obtener una ganancia es usarla para ver pornografía. O sea, cualquier máquina, cualquier dispositivo que se cree, muchas veces el objetivo principal de ese objeto termina no siendo por lo que fue hecho, sino que al final de cuentas se va a querer utilizar para cosas depravadas, para alimentar ese deseo, esa perversión en las personas acerca de la sexualidad tergiversada. Y eso es lo que Satanás ha estado haciendo. Él está usando la inteligencia artificial, está usando muchos métodos tecnológicos para cualquier cosa que sale, lo va al final de cuentas a utilizar para el mal y por sobre todo a través de la sexualidad tergiversada. Recordemos que la sexualidad fue creada por el Señor, pero Satanás, al tergiversar esto en nuestra mente, a corromper la imagen misma de la verdadera sexualidad, él ataca nuestra espiritualidad y él sabe lo que pasa en nuestro cerebro y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver algunas estadísticas acerca de la pornografía porque lastimosamente hay una cruda realidad que muchas veces ignoramos o no queremos ver por temor, no sé, a muchos factores. Pero la pornografía está atacando muchísimo la base de la cristiandad. Así, lastimosamente. Porque recordemos, el objetivo principal de Satanás no es con las personas que no creen en Dios, que no creen en Dios verdadero, sino a nosotros que queremos agradar a Dios. Y Satanás quiere hacer todo lo posible para evitar que nosotros continuemos en este camino que estamos llevando con el Señor. Vamos a ver esta cruda realidad, esas estadísticas, porque resulta que en los sitios pornográficos se proyecta que la pornografía de realidad virtual debería ser un negocio de prácticamente 1.000 millones para el año 2025. Eso es el tercero detrás de un mercado de videojuegos de realidad virtual esperado de 1.400 millones y contenido relacionado con la realidad virtual de la NFL que es de
$1.000 millones en la NFL. 28.258 usuarios ven pornografía cada segundo. ¡Qué terrible esto! Se gastan $3.075 en pornografía cada segundo en internet. Por eso, cuando se crean ese tipo de dispositivos, cuando la tecnología que está avanzando tanto, le resulta de tanto valor económico, que por eso ellos buscan que estos avances tecnológicos vayan redireccionados a la sexualidad. El 88% de las escenas de las películas pornográficas contienen actos de agresión física y el 49% de las escenas contienen agresión verbal. Vamos a ver cómo las personas perciben la pornografía, porque dice que el 90% de los adolescentes y el 96% de los adultos jóvenes animan, aceptan o son neutrales cuando se habla acerca de la pornografía con sus amigos. Solo el 55% de los adultos mayores de 25 años creen que la pornografía está mal. Los adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 24 años creen que no reciclar es peor que ver pornografía. O sea, es mejor y es más importante cuidar el ambiente que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Se dedica más tiempo en estas cosas que son muy importantes, que nosotros como cristianos tenemos que cuidar el medio ambiente, claro que sí, pero también hay cosas que nos afectan y estamos teniendo la vista, estamos quitando nuestra mirada de esas cosas que están sucediendo, la problemática como tal. Solo el 43% de los adolescentes cree que la pornografía es mala para la sociedad, en comparación con el 31% de los adultos jóvenes de 18 a 24 años, del 51% de los millennials y el 44% de la generación X y el 59% de los boomers. Vamos a ver ahora unas estadísticas que tienen que ver con la iglesia. Lastimosamente es una realidad que está sucediendo, como una y otra vez ya lo he mencionado. Nosotros somos el objetivo principal del enemigo y él quiere hacernos caer, y es por eso que él está poniendo sus tentáculos de una manera tan fuerte dentro de nuestras iglesias que muchas veces no sabemos qué hacer, y nos hemos llenado tanto que ahorita estamos tratando de ver cómo hacemos, y ya Satanás nos ha llevado mucha ventaja. Y recuerden que hay un dicho, que el que calla otorga. Lastimosamente le hemos otorgado demasiado al enemigo de las almas durante estas últimas décadas. Y él nos tiene una gran ventaja con respecto a esos temas. Pero bueno, nunca es tarde, y es por eso que es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a estudiar sobre estas cosas en nuestras iglesias. Puede parecer descabellado y muchas cosas, pero es necesario hablarlas. Sí, obviamente tenemos que tener cuidado con las edades de los niños, sí, pero hay formas, hay maneras de hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque si no les enseñamos a ellos, lastimosamente Satanás lo va a enseñar de otra manera, y eso es algo que no debemos permitir. Vamos a seguir con estas estadísticas, porque esas estadísticas con respecto a lo que sucede dentro de nuestras iglesias cristianas es algo que verdaderamente nos tiene que preocupar. 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores principales usan pornografía de forma regular y actualmente tienen dificultades. Eso es más de 50,000 líderes de la iglesia cristiana en Estados Unidos solamente. El 43% de los pastores principales y pastores de jóvenes dicen que han luchado por la pornografía en el pasado. También el 64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Y solo el 7% de los pastores informan que su iglesia tiene un programa de ministerio para aquellos que luchan con la pornografía. Eso es algo muy importante, amigos y amigas. Muchas veces dedicamos muchísimo tiempo a las actividades recreacionales dentro de la iglesia, que son importantes, claro que sí, pero muchas veces se dedica más tiempo en estas cosas que en cosas que verdaderamente necesitamos de manera espiritual.
Y claro, existe el ministerio de la mujer, ¿verdad? Pero hay muchos pocos ministerios del hombre en nuestras iglesias. Y es necesario que haya un ambiente en donde pueda haber esta comunión de poder orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros. Pero más adelante vamos a hablar acerca de esto. Pero eso es algo que lastimosamente está pasando en nuestras iglesias, que tenemos que darle mucha importancia y debemos comenzar a ver las diferentes formas con las cuales podemos atacar esta problemática y poder ser de bendición a aquellos hermanos que tanto lo necesitan, que tanto lo requieren, pero lastimosamente se han tomado malas decisiones con respecto a esto. Sigamos, porque resulta que también los adolescentes son impactados con la pornografía, así que vamos a ver algunas estadísticas con respecto a estas edades. Porque dice que un estudio del 2018 reveló que casi el 27% de los adolescentes reciben sext. ¿Qué significa esto? O practican el sexting. Eso significa que ellos están platicando con sus amigos, con sus amigas, y en la conversación, mira, quisiera ver tu cuerpo, quisiera ver esta parte de tu cuerpo, o mira mi parte de mi cuerpo. Entonces envían imágenes a través de las diferentes plataformas que existen, de las redes sociales que existen, y entonces ellos, sin querer queriendo o sin querer, prácticamente están alimentando esa industria de la pornografía de una manera increíble. Ellos, al enviar estas imágenes, estos videos, grabándose a sí mismos desnudos y haciendo cosas, al final de cuentas terminan siendo parte de la industria pornográfica y terminan en diferentes sitios web que viralizan la pornografía. Y es por eso que hay mucha pornografía infantil, porque lastimosamente los mismos niños, los mismos adolescentes están compartiendo este tipo de cosas, imágenes, videos, etc. Dice acá que alrededor del 15% los están enviando. El 57% de los adolescentes buscan pornografía al menos una vez al mes. El 51% de los estudiantes varones y el 32% de las alumnas vieron pornografía por primera vez antes de que llegara la adolescencia. También dice que un estudio del 2016 sobre adolescentes canadienses mostró que el 45.3% admitió tener problemas de disfunción eréctil, siendo jóvenes y con esos problemas. Así que estamos viviendo en una época en donde se ha atacado, el Satanás sabe que los adolescentes o los niños, cuando son atacados de esta forma, atacadas sus mentes, cuando ellos crecen van a tener muchas deficiencias, no solamente de la parte fisiológica, sino que espiritualmente van a crecer con muchos problemas y quieren estar más alejados de Dios inclusive. Y eso es algo que estamos viendo en esa época, en estos años. Cada vez más, lastimosamente, los jóvenes quieren apartarse de Dios y quieren vivir su vida como ellos quieren vivirla. Y eso es un problema muy grande dentro de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. ¿Qué con respecto a la pornografía en matrimonio? Porque sí, es un problema muy grande que se está dando también en nuestros hogares. Los esposos, en ese vínculo tan importante, tan sagrado, esa institución del matrimonio. Dice acá que el 68% de los casos del divorcio, una de las partes conoció a un nuevo amante a través del internet. El 56% involucró a una de las partes que tenía un interés obsesivo en sitios web pornográficos. El 70% de las esposas de adictos al sexo podrían ser diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. Es terrible lo que está pasando en nuestros hogares. Y el enemigo lo sabe muy bien. Cuando él destruye el núcleo del hogar, destruye a todos sus miembros y muchos de ellos lastimosamente van a seguir cometiendo estos mismos errores, sus hijos, con los hijos y los hijos y los hijos, y así en las diferentes generaciones. Así que por eso es tan importante ver este tema. Sigamos leyendo estas estadísticas con respecto a la pornografía en matrimonio, porque
La exposición prolongada a la pornografía conduce a disminución de la confianza entre parejas íntimas, creencia de que la promiscuidad es el estado natural, que falta atracción por la familia y la crianza de los hijos. Un estudio del 2014 encontró que los usuarios compulsivos a la pornografía tenían mayores impedimentos de excitación sexual y dificultades de erección en las relaciones íntimas, pero no con materiales sexualmente explícitos. Entonces, prácticamente nuestra fisiología ha sido, pues, corrompida completamente. Lo que Dios no quería, más bien, lo que Dios quería con respecto a la sexualidad dentro de la institución del matrimonio como algo sagrado, algo creado por Él, ha sido tergiversado de tal forma que hemos sido afectados de manera fisiológica. Y Satanás sabe que cuando nos ataca de esa manera, llega a ser una terrible maldición para nuestros hogares y para la sociedad como tal. ¿Y qué pasa con los niños? Lastimosamente también ellos han sido impactados con respecto a esto. Ellos están creciendo en un mundo digital, pero resulta que ellos ahorita prácticamente, y yo creo que muchos de ustedes han compartido esta idea de cómo ellos a veces creemos que ellos nacen con un celular en sus manos y ellos utilizan o saben utilizar más un celular que inclusive atarse los cordones de sus zapatos. Es increíble lo que ellos conocen con respecto a los dispositivos electrónicos que usamos diariamente. Así que quiero compartir con ustedes, vean lo que pasa con los niños y el uso de esos dispositivos. Resulta que cuando un niño tiene 3 años, un cuarto de estos niños se conectan diariamente al internet. A los 5 años esto incrementa a la mitad. A los 8 años, 2/3 de los niños usan internet cualquier día de la semana y cuando llegan a los 13 años, el 73% de los niños, los padres les dan como obsequio un teléfono móvil. Y resulta que ellos tienen acceso a muchas cosas y tal vez muchos padres no tienen conocimiento de cómo evitar que ellos lleguen y sean atrapados con estas imágenes explícitas, estos videos explícitos. La edad promedio a la primera exposición a la pornografía en internet es por ahí de los 11 años. El 73% de los niños son expuestos a la pornografía antes de que lleguen a los 18 años. El 67% de los niños admite borrar el historial de su navegador para ocultar el uso de internet de sus padres. Así que es importante, padres, con esto no quiero decir que ustedes no tengan confianza de sus hijos, sino que más bien hagan todo lo posible para que tengan una confianza tal que cuando sucedan ese tipo de cosas, ellos tengan esa confianza, valga la redundancia, para poderles comunicar a ustedes qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Lastimosamente, muchos padres cuando escuchan esto venir de sus hijos, lo que hacen es regañarlos, lo que hacen es, en el peor de los casos, golpearlos, tratarlos muy mal, que obviamente los hijos cuando hacen ese tipo de cosas, ellos tratan de evitar esos problemas ocultándoles estas cosas. Y es por eso que ellos ya saben utilizar tanto el celular que lo que hacen es, ellos saben qué hacer, borran el historial. 42% de los niños vieron pornografía por primera vez antes de los 13 años. 25% de los adolescentes están expuestos voluntariamente a la desnudez en línea cuando no la buscan. Y eso es una terrible realidad. Muchos de ellos ni siquiera les ha pasado por la mente buscar ese tipo de cosas, pero les dan una tarea, ¿no?, de cualquier cosa en la escuela, en el colegio, y cuando están buscando en el navegador, esa imagen que ellos están buscando les aparece una imagen interesante. Mira, qué interesante esta imagen. Le dan clic y cuando se dan cuenta, entraron a un mundo explícito, a un mundo que Satanás utiliza muchas veces ese gancho de pescar y pesca lastimosamente a muchos de esos niños, de esos adolescentes que no quieren ser seducidos por la sexualidad,
pero sin querer, lastimosamente, toman o llegan a caer en esta trampa del enemigo de manera involuntaria. Ahora vamos a ver cómo es esa naturaleza adictiva de la pornografía, porque hay mucha investigación que ayuda a explicar lo que sucede neurológicamente cuando una persona ve pornografía. Resulta que el cerebro es nuestro órgano sexual más grande y muchas veces, y no es ahí abajo. Muchos piensan que nuestro órgano sexual más grande es nuestros aparatos reproductores, pero no, es el cerebro. Ahí es donde realmente experimentamos intimidad, placer, amor y satisfacción, y es donde también se crean sentimientos negativos, malos hábitos, compulsiones destructivas, y también de ahí nacen las adicciones. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos estudiar un poco de esto, porque cuando yo fui joven, bueno, sigo siendo joven, pero un poco más joven, resulta que sí, yo fui parte de muchos seminarios acerca de la sexualidad, pero muchas veces la conclusión que se nos daba era, no haga esto. Pero muchas veces quedaba esa pregunta, o esa pregunta que teníamos en nuestras cabezas, quedaba inconclusa y nos preguntábamos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos practicar la masturbación? ¿Por qué no podemos ver pornografía? ¿Por qué no podemos ver ese tipo de cosas? ¿Por qué no podemos escuchar inclusive música que tenga mensajes sexuales? Y siempre la respuesta fue, no lo hagan porque eso es malo y punto, y no le vamos a dar explicaciones más profundas al respecto. Pero esa pregunta que quedaba en nuestra mente nos llevaba a través de la curiosidad a entrar a terreno, a un terreno humano. Así que yo quiero comentarles acá a través de este tema cómo es que verdaderamente funciona, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando ha sido impactado por la pornografía. Es por eso que vamos a dar un vistazo detallado a lo que pasa en nuestro cerebro y vamos a ver uno de los neuroquímicos que afectan o que son naturales, Dios los creó, pero que verdaderamente cuando son liberados de una manera no natural, afectan el cerebro de una manera interesante, y vamos a ver cómo esa afectación nos afecta de una manera espiritual. Y yo quiero que comencemos con la dopamina, porque la dopamina es el neurotransmisor que nos da como ese deseo de las cosas que nos gustan hacer. Cuando se libera la dopamina, nosotros es como esa alerta que muchas veces, por ejemplo, si ustedes tienen un alimento, una comida que a ustedes les gusta, ustedes pueden imaginar lo que a ustedes les gusta, sea cual sea este alimento, esa comida. Muchos de ustedes cuando la comen por primera vez, ustedes dicen, ¡ay, qué delicioso, qué rico! Cuando su cerebro vuelve a ver esta comida, ya sea en otra casa o en otro lugar, ¿verdad? Y ustedes lo ven, ya saben de qué trata esa comida y a ustedes les gusta mucho. Entonces, esa dopamina se activa y dice, oh, yo ya he probado eso. Ya lo he probado y yo quiero nuevamente eso, porque me gustó. De la misma forma la dopamina funciona con la pornografía. Cuando nuestros niños, cuando nuestros jóvenes, inclusive los adultos, cuando ven por primera vez pornografía, la dopamina se liberó de tal forma que dijo que bueno fue esto, me gustó esto, necesito esto para vivir. Y es por eso y ahí es donde nace la adicción. La dopamina es la que está muy relacionada con las adicciones de cualquier índole, ya sea las orales, ya sea por inyección, las que son físicas o las que nosotros ponemos, entran a nuestro cuerpo, o inclusive la pornografía, nacen a través de ese impulso de la dopamina para llevarnos o poner en nosotros ese deseo o ese placer o ese deseo de querer consumir esa droga, y es por eso que la dopamina es tan poderosa, Pero obviamente Dios creó la dopamina y debe ser liberada de una manera natural, de una manera como Dios, según la voluntad de Dios, pero más adelante vamos a ver un poco de esto.
Vamos a ver ahora la testosterona, porque la testosterona es la que da el deseo sexual. Y es por eso que cuando la testosterona es liberada, pues hay muchos cambios en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay muchos cambios, pues los hombres experimentamos pues la excitación, también las mujeres tienen testosterona, tal vez no como los hombres, como nosotros los hombres, pero también tienen ciertas cantidades, si no, no tendrían deseo sexual. Así que la testosterona también tiene mucho que ver con la sexualidad. También la norepinefrina. La norepinefrina es uno de los de las hormonas que ayudan a esa memoria celular. O sea, lo que nosotros hemos visto a través de la pantalla, todas esas cosas terribles que se han visto tal vez de la pornografía, se guardan muchas imágenes, recordamos muchas cosas que fueron consumidas en su momento y muchas veces ni siquiera se necesita un dispositivo para ser indulgentes con esa actividad sexual, con la masturbación, con etcétera. Solamente con imaginar aquella mujer, aquel hombre que se vio en aquel momento, podemos llegar a un mundo de fantasía en nuestra mente y llegamos a caer en cosas sexual con solamente la imaginación. También está la oxitocina, que esa es la llamada la hormona de la pertenencia y tiene otros nombres. ¿Pero por qué pertenencia? Esta es cuando los padres ven, eso es un ejemplo, cuando los padres primerizos ven a su nuevo nacido, cuando ellos lo ven es como esa sensación de que mira, esto es fruto de nuestro amor, queremos protegerlo, queremos cuidarlo, daríamos nuestra vida por este hijo. La oxitocina se liberó ahí en ese padre, en esa madre. Y entonces esta hormona también no solamente se le conoce de la pertenencia, sino que también del beso o del abrazo. Por eso a nosotros muchos profesionales nos recomiendan que abracemos a nuestros seres queridos para poder tener niveles naturales de oxitocina, pero que también resulta que hay que tener mucho cuidado con el asunto del beso. Aquellos que tienen un noviazgo, esa hormona verdaderamente puede jugarnos una mal jugada, puede darnos una mala experiencia y llegar a caer en cosas sexuales a través de esto. Pero también hay varias otras, como la vasopresina, los opiáceos endógenos, la serotonina también se liberan en el asunto, en la relación sexual o inclusive en la masturbación. Y quiero que ustedes noten este gráfico. Este gráfico tiene que ver mucho en cómo es que se liberan estas hormonas y ustedes pueden ver en sus pantallas cuál es el proceso o dónde es que hacia dónde se dirigen estas hormonas. Y ustedes van a ver que atacan primero esta parte de nuestro cerebro. Y el nombre de esta parte de nuestro cerebro se llama lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal prácticamente, científicamente hablando, es donde donde nosotros razonamos, donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Y ahí es donde el Espíritu Santo es donde nos habla a nosotros. Y Satanás, y ese es el porqué, amigos y amigas, ese es el porqué nosotros no deberíamos ver esas cosas. Es por eso que tenemos que educar a nuestros seres queridos, a nuestros niños, de no ver esas cosas, porque su mente, su lóbulo frontal, va a ser dañado y van a tener lastimosamente dificultades para poder conectar con Dios, para poder conectar con el Espíritu Santo. Así que termina acá esta parte y ojalá que podamos analizar en todas estas cosas. Pero la próxima parte va a ser de mucha bendición. Ojalá no pierdan esta próxima parte, que es la más importante de todas, de cómo hacerle frente a ese tipo de cosas.